Buen día, mi nombre es Alex Castaguayo, mi código es 0018. El tema general que hoy día vengo a exponer es la razón y la emoción. Para más específico me basaré sobre la razón y la emoción en las tomas de decisiones. Para esto utilizaré las áreas de conocimiento, ciencias humanas, la cual me basaré en la sociología para ver el comportamiento humano, en las ciencias naturales, lo que es la neurociencia, y historia. Como forma de conocimiento utilizaré la razón y la emoción. Ya. Ahora vamos a ver la situación de la vida real. Como primera situación de la vida real, he escogido un caso de este señor, el cual es llamado Phineas Gage, que nació en el año de 1823. Fue un obrero estadounidense. Él sufrió un accidente al momento que estaba trabajando en ferrocarril, donde una barra metálica atravesó su cerebro y dejó severos daños. Esto lo explicaré más adelante junto con la neurociencia. Ya, también utilizaré ejemplos de lo que son los líderes autoritarios. En este caso me basaré en lo que es Mao Zedong por parte de China y Adolfo Hitler por parte de la Alemania nazi. Ahora sí, como pregunta de conocimiento, tengo hasta qué punto se podría considerar a la razón y a la emoción igualmente necesaria en las tomas de decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Es que voy a hacer una comparación entre la emoción y la razón para ver si estas influyen de manera igualitaria al momento de tomar decisiones. Ya estas decisiones pueden afectar a una nación entera o a diversos individuos. Ya, comencemos ahora sí con el tema, la razón y la emoción en las tomas de decisiones. Durante siglos se ha debatido cuál es más importante, si la razón o la emoción. Esto no es un tema reciente, es un tema que ya se viene dando hace tiempo, por decirlo, en la antigua Grecia, hace siglos, donde filósofos se discutían cuál tenía más valor, la razón y la emoción. En este caso nombraré tres filósofos en la antigua Grecia, que hay Sócrates, Aristóteles y Platón, donde estos se discutían constantemente sobre cuál de estas dos formas de conocimiento tendría más importancia al momento de tomar las decisiones. Por ejemplo, Aristóteles mencionaba que la razón es más valiosa que la emoción, ya que la razón nos conlleva a lo que son conocimientos más fiables, al contrario de la emoción, donde definía que era algo innecesario. Pero lo que era Platón, que era su discípulo, lo contradició diciendo que la emoción y la razón se influían en el momento de la toma de decisiones. Ya, ahora vamos a hablar sobre el caso de Phineas Gage. Antes de eso, les voy a explicar algo según la neurociencia, cómo divide el cerebro. La neurociencia divide el cerebro en tres partes, que es una parte emocional, una parte racional y un puente entre estas dos que interconecta la razón y la emoción. Por ejemplo, en la parte emocional tenemos lo que es la amígdala, en la parte racional tenemos la corteza dorsolateral, o también llamado lóbulo frontal, y la parte del puente entre la razón y la emoción tenemos la corteza ventromedial. Lo que quiere decir la neurociencia es que en el cerebro se divide en varias partes, el cual tiene diferentes funcionamientos, lo cual ya mencioné, que en el cerebro hay un punto específico para la emoción y para la razón, con un puente que divide esto. Y ahora sí, siguiendo con el caso de Phineas Gage, lo escogí porque es uno de los casos más mencionados dentro de la neurociencia referente a la emoción y la razón. Porque como ya mencioné al principio que sufrió un daño, que una barra metálica le atravesó el cráneo, se dice que a Phineas Gage esa barra metálica justamente se le atravesó en el puente que interconecta la emoción y la razón. ¿Qué es lo que pasa? Es que al momento de ya no tener este puente, no se sabía si iba a ser emocional o racional. Por eso es un caso muy estudiado. Por ejemplo, aquí vemos, él estaba trabajando, explotó una roca para seguir con el construimiento del ferrocarril y una barra metálica se le atravesó por la mejilla izquierda y se le salió por el cráneo. No se le quedó incrustada, sino que salió disparada y se le salió directamente. Pero lo que pasa es que él sobrevivió, no murió, pero más adelante tuvo daños severos. Por ejemplo, en un principio decía que él era una persona responsable, amigable, muy sociable y no hacía cosas malas, pero al momento que tuvo este accidente se recuperó aproximadamente en un mes. ¿Qué es lo que pasa? Es que ya no era la misma persona, era un ser más emocional. Por ejemplo, ya no utilizaba mucho la razón. Por cogí este caso porque es un caso muy interesante por parte de él. Ya, también tengo los líderes autoritarios. Ahora mencioné Mao
Mao Zedong y Adolfo Hitler. Cogí eso porque va a ser como una comparación de que como ellos utilizaban mucho lo que era la razón, ellos tuvieron una permanencia en el poder. Y gracias al usar la razón fue que ellos tuvieron, digamos, el máximo poder. Por ejemplo, algo que tienen muy en común estos dos líderes autoritarios al momento de llegar al poder es que ellos utilizaban la razón. ¿En qué sentido? Es que ellos hacían tipo de purgas donde mataban a sus opositores políticos. Ya, y ellos en sí, algunos han de preguntar, pero ¿esto qué tiene que ver con la razón? Influye mucho porque para llegar a eso tienen que hacer un razonamiento, tienen que utilizar un método que se llama método inductivo, el cual es más fiable. Por ejemplo, al momento que llegan al poder, mataron a varios opositores, ya que ellos pensando, razonando, diciendo que si dejaban a esos opositores libres, algún día ellos iban a ir al pueblo diciéndole que se vayan en contra de ellos y esto no les beneficiaría a ellos. Por eso, con este ejemplo, quiero demostrar que el uso de la razón por parte de ellos fue que los mantuvo en el poder. Uno de los casos que explicaré principalmente a Adolfo Hitler es el siguiente, el cual es la noche de los cuchillos largos. Fue un suceso que ocurrió en 1934. Adolfo Hitler todavía no era el Führer de Alemania, era canciller. Esto ocurrió unos meses antes que fuera el Führer de Alemania. Como mencioné, cuando sucedió este hecho, era canciller de Alemania. Lo que hizo fue que mandó a varios militares a matar a sus opositores políticos de varios grupos, ya que él decía que esto se contradecía con las leyes que tenía él en el partido nazi. Entonces, al momento que mató a estas personas, ya no tenía opositores políticos quienes se opongan a su campaña, y así él podía estar libre. Entonces, también podemos ver que aquí una imagen donde el cerebro está representado por la parte racional y el corazón por la parte emocional. ¿Qué quiere decir esto? El cerebro le dice a la parte emocional: tú nunca aprendes verdad. Entonces, esto es lo que más o menos quiero representar, que la parte racional está recriminando a la parte emocional, ya que, como mencioné en un principio, a veces tomar decisiones emocionalmente no conlleva a algo fiable, no conlleva al bien. Entonces, por eso se dice que debemos utilizar más la razón y la emoción. Pero respondiendo a mi pregunta de un principio, si son igualmente necesarias para la toma de decisiones, considero que son igualmente necesarias, pero igualmente, porque hay unas partes que los seres humanos somos más emocionales. Por ejemplo, la parte emocional es una parte primitiva, en cambio la parte racional es una parte ya evolucionada del ser humano. Por ejemplo, como somos seres emocionales, así mismo Albert Einstein describía que nosotros éramos una sociedad emocional, no utilizábamos mucho lo que éramos el razonamiento. Hombre, aquí traigo un ejemplo, que como ya mencioné, el cerebro está representado por la razón y el corazón por la parte emocional. Hombre, dice: es hora de hacer una limpieza de tu disco duro. Y esto, la emoción le dice: lo siento, tu contraseña no coincide con tu nombre de usuario. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Es que a veces los seres humanos nos dejamos llevar tanto por la emoción que al momento que alguien nos dice algo que nos puede favorecer o desfavorecer nuestra vida, no lo tomamos, no razonamos, impedimos ese nuevo conocimiento, ya que nuestra emoción es muy grande. Así mismo sucede en lo que es con el amor. Hay gente que es muy cegada, ya que se dejan llevar por la emoción porque están enamorados y no utilizan la razón. Y ahora sí, para concluir, traje esto que dicen: las emociones le hacen inútil a uno y la ausencia de ella también. ¿Qué quiero decir esto? Durante toda mi exposición he mencionado que la razón es algo que es más importante que la emoción, pero en cierta parte no es así. Este sería mi contraargumento, ya que al momento de que nosotros solamente somos seres solamente razonables, no utilizamos la emoción, somos seres más fríos, no tenemos la parte humana. Entonces, tener un tipo de equilibrio con esto es algo muy importante. Es como utilizar la emoción y la razón constantemente, con lo que dice esta imagen, donde la razón está encarcelando a la emoción, donde dice: este año haremos las cosas juntas.
Ya, pero al momento de referirme a equilibrio no me refiero a esto, a tener como un tipo de balanza, tener 50% utilizar la emoción y 50% utilizar la parte racional, sino que dependiendo de la situación nosotros debemos de escoger ciertas partes. Por ejemplo, si voy a tomar una decisión que pueda afectar a una nación entera, lógicamente no voy a utilizar la emoción, tengo que utilizar más la razón, pero no dejando a un lado tampoco una cierta parte de la emoción, ya que la emoción también influye por parte de esto. Gracias.